Quiero comenzar esta exposición dando una cordial bienvenida en lo que compete a nuestros expositores el día de hoy, a los alumnos que nos han colaborado y que están ciertamente interesados y que son de un gran apoyo y que estoy segura van a seguir desarrollando sus trabajos de investigación en Derecho Internacional Privado. El tema que voy a exponer brevemente y que aparece ya en esta diapositiva se refiere a la competencia judicial internacional. Un tema que es de suyo importante y venido desarrollando a lo largo de varios artículos y publicaciones científicas y en el último tiempo significó también un proyecto Fondesit de iniciación y que en nuestra región y en general en Chile guardan de suya importancia, sobre todo porque no es una materia que tengamos resuelta en Chile todavía. He hecho un esfuerzo por aplicarla a materias relacionadas con el rubro minero, por cuanto los grupos de empresa que más importan en el norte de Chile se refieren precisamente a empresas mineras. Y doy inicio, por lo tanto, a contextualizar a qué se refiere un poco esta ponencia, que es una propuesta para analizar desde el derecho internacional privado un problema que se viene resolviendo intramuros en Chile. En primer lugar, contextualizar que nos encontramos en el mundo de la responsabilidad extracontractual y en este sentido el hecho generador del daño se encuentra fuera de Chile, se encuentra en una mal denominada casa matriz, sino centro impulsor o negocio o centro de actividad económica exclusiva, es lo que ha dicho la jurisprudencia internacional, lugar donde se toman las decisiones y que todos quienes hemos trabajado con empresas del rubro minero sabemos. Al presionar un enter simplemente se ejecuta y se cumple en Chile. Esto es interesante porque los efectos de estas decisiones es lo que podemos denominar lugar donde se verifican los daños civiles, están a cientos de kilómetros de distancia. Existen en los grandes estudios jurídicos de estos países salas en las cuales se ha abordado la pseudo-autonomía de las empresas en los países emergentes para determinar que la responsabilidad última corresponde a estas sociedades constituidas en los países emergentes respecto de los daños que se producen en dichos países. Debo recordar que en materia minera en Chile existen importantes empresas que están constituidas como personas jurídicas de responsabilidad limitada, muy pocas son sociedades anónimas. La gran mayoría de las sociedades anónimas obedece a la mediana minería y la gran minería son sociedades de personas o sociedades de responsabilidad limitada. En circunstancias que obedecen a grupos de empresas cuyos constitución se ha producido por regla general en Inglaterra, debido a los menores costos de constitución. El área de operaciones se encuentra en países emergentes como Chile, Brasil, África, varios países de África, Rusia también. Y luego las decisiones estratégicas se adoptan en Estados Unidos y los capitales se encuentran en paraísos fiscales. Ante esta figura, la responsabilidad extracontractual luego podría preguntarse cuál es la ley aplicable, cuestión que excede esta exposición, pero al menos cuál es el tribunal competente para conocer de un daño cuyo principio de comisión ha comenzado en Canadá, en Estados Unidos, en algún país de la Unión Europea y que ha manifestado recién sus efectos en un país emergente como Chile. El plan de desarrollo de esta exposición se refiere a abordar en qué consiste el concepto de unidad de acción. Unidad de acción, que es un concepto elaborado también por la jurisprudencia de la Commonwealth, en oposición al concepto de simple conjunción, que es un concepto que pareciera intuir los tribunales chilenos por cuanto consideran de plena autonomía y responsabilidad a la empresa que está constituida en Chile. En segundo lugar, el concepto de grupos, de sociedades, denominadas también holdings, y luego la relación entre el hecho generador y el daño como un mismo fenómeno dentro de la responsabilidad. Si ustedes logran ir advirtiendo, todas estas son categorías jurídicas
que pueden escapar un poco al concepto meramente fenomenológico del daño. En la exposición anterior, a propósito del interesante tema de la causalidad, aparece una causalidad fenomenológica. Yo les invitaré a ir más allá para abordar una causalidad como una categoría jurídica. Sobre el primer tema, existen normas que han sido abordadas desde la Unión Europea y que son un muy buen modelo para una futura ley de derecho internacional privado en Chile y que obedecen a estándares de la Conferencia de la Haya y que principalmente se encuentra en el Reglamento Bruselas I, modificado el año 2012. Este reglamento, que se refiere precisamente a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en Chile, aborda en el artículo 8.1 el problema de la pluralidad de los demandados, estableciendo un foro alternativo de modo tal que el afectado elija en cualquiera de los demandados el tribunal competente. Este artículo 8.1 ha sido muy utilizado por el Tribunal de la Unión Europea para poder elegir el foro competente. Por supuesto, nos encontramos en el contexto de la Unión Europea. Chile no tiene una norma similar. Si la tuviera, eventualmente podría reconocer la competencia de tribunales extranjeros respecto de daños que se producen en Chile. El artículo 7.2, por su parte, del mismo reglamento, se refiere al siguiente caso: la persona domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea, de modo que pueda ser una misma persona demandada ante otro Estado. Si ustedes observan, la hipótesis en el artículo 7.2, a diferencia del anterior 8.1, no se refiere a varios demandados, sino se refiere a un solo demandado. Este solo demandado no lo va a hacer en su domicilio, sino en el de otro Estado, en la medida en que en materia delictual o cuasi delictual exista una manifestación del hecho dañoso. Ambas normas han sido utilizadas por el Tribunal de la Unión Europea para poder configurar la responsabilidad de los grupos de sociedades internacionales extracomunitarias. El principio que se encuentra detrás del Reglamento Bruselas es un principio de universalidad, a diferencia de las normas norteamericanas principalmente y lógicas de la Long Arm, en la cual no se reconocen principios de universalidad en la jurisdicción. La opción de la Unión Europea, en cambio, nos dice que al reconocer una universalidad en la jurisdicción es posible ampliar el foro competente. Por cierto, la Unión Europea está pensando en que muchos daños extracontractuales se están produciendo en países de Europa del Este y que han comenzado a gestarse por decisiones de sociedades o grupos que se encuentran dentro de la Unión Europea. Detrás está toda la migración de capitales a los países de Europa del Este con desmedro de los estándares de responsabilidad en materia ambiental, laboral o responsabilidad civil vigente en los países comunitarios. Por esa razón, la aplicación universal de la responsabilidad de estándares europeos a países no estrictamente europeos en los cuales se están desarrollando daños con conceptos de hecho dañoso es de suya importancia, porque perfectamente podrían, según la aplicación del Reglamento Bruselas I, que daños producidos en Chile, pero cuyo principio de comisión han sido decididos en alguno de los países de la Unión Europea, entreguen competencia a un país extranjero o a la Unión Europea, a elección del afectado. En materia de prueba,
existe un tema sustancial relacionado con la regla de la ubicuidad. La regla de la ubicuidad es una creación jurisprudencial que reconoce igual mérito al tribunal como competente aquel donde se ha dado inicio al hecho dañoso, como aquel en el cual se han manifestado las consecuencias. La regla de la ubicuidad es una regla de causalidad que constituye una categoría jurídica y que trata de vincular dos hechos que están deslocalizados territorialmente entre sí. La regla de la ubicuidad supone, por lo tanto, una tramitación y un juicio conjunto y, por cierto, la decisión sobre las incompetencias del tribunal. En materia de regla de ubicuidad, los problemas que nos podríamos plantear están explicitados en esta diapositiva. Esto es, ¿qué criterios debemos seguir para determinar la extensión de los daños? ¿Por qué? No resulta obvio. Resulta obvio cuando es la misma empresa la que decide en el país A la producción de un daño en el país B. Sin embargo, los daños pueden ser daños directos y daños indirectos. Luego, la relación entre los daños con el acto que da origen puede suponer varios juicios de causalidad. Y en este sentido, el riesgo es la apertura de varios foros concurrentes en varios estados. Pongo un ejemplo. Si la decisión de la producción en materia minera se encuentra